Tiempo de acercarnos a los grandes temas, a tomar la temperatura, el momentum del mercado, y abrimos tertulia como siempre a estas horas y con la ayuda de Gabriel Junípero López, CEO de Inverdif Asesores. Gabriel, muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. A ti por estar aquí una vez más y también, por supuesto, bienvenido Ignacio Carvajal, Portfolio Manager en Cartesio Inversiones. Ignacio, bienvenido. Hola, muchas gracias por tenerme. Gracias a vosotros. Y para empezar, como siempre os pido, esa fotografía del momentum. ¿Cómo veis este momento? Ignacio, ¿quieres empezar? Sí, bueno, pues como siempre lo vemos interesante, ¿no? Hay muchas cosas encima de la mesa y la bolsa se mueve con todas ellas, ¿no? Como es habitual últimamente, tenemos los riesgos geopolíticos que no acaban de desaparecer nunca y el posible impacto en materias primas, etcétera. Tenemos a los bancos centrales hablando, tenemos a las bolsas moviéndose con resultados que empiezan ahora, acaban de empezar hoy, y bueno, pues eso te deja muchos frentes abiertos, ¿no? Teniendo todo eso en cuenta y viendo que ya estamos a mediados de octubre, pues hemos tenido un año muy bueno, ¿no? Yo creo que no hay que olvidarse que las bolsas llevan una subida significativa, que los bonos corporativos lo han hecho bien. Nosotros en Cartesio estamos muy contentos con el rendimiento de ambos fondos y yo creo que nos queda la última parte del año en el que somos positivos, ¿no? Tenemos niveles de inversión altos versus la historia y vemos oportunidades todavía. Gabriel. Bueno, la verdad es que, como bien dice, el performance de los mercados ha sido extraordinario y sobre todo la última pata, ayudados por China, que también ha subido un 23-25% y está ahora todo el mercado pues esperando a ver qué es lo que dice el ministro de Economía mañana, pero en general la reacción ha sido positiva. Tal vez el mercado está buscando oportunidades, ¿no? El sector tecnológico desde julio no se ha movido, sí es verdad que se ha ampliado, pero hemos tenido pues pequeños sustos, ¿no? Hablábamos de soft landing al principio, después de no landing, después de hard landing durante el verano, ahora estamos en esa situación de que no va a haber una recuperación por el buen dato de empleo de la semana pasada. En general, el tono del mercado es optimista, hay crecimiento, la inflación, a pesar de los comentarios, solo podría preocupar en la parte de los salarios, que sí que ha repuntado algo, pero de resto los componentes más o menos han sido un poco irregulares, pero sin sorpresa. Y después el dato del empleo, pues sí que ha sido positivo, pero en una tendencia a la baja que hemos vivido desde enero del año 22. Así que el tono es positivo y a pesar de las incertidumbres que podía crear las elecciones a cada lado, ¿no? Los aranceles con Trump, pero baja los impuestos, y Harris, que sube los impuestos, a pesar de esa incertidumbre que el mercado parece ser que la está digiriendo bastante bien, pues porque se está descontando pues que el Congreso va a estar muy dividido. En general, pues se presenta bastante bien de cara a final de año. Fotografía en ese momentum que estáis poniendo sobre la mesa, ya me has hecho mirar de un lado a otro del globo en cuanto a los puntos de atención. Sin lugar a dudas, esa macro esta semana, de hecho hoy tenemos también IPP en Estados Unidos, vuelve a cobrar un gran protagonismo con ese trasfondo, ¿no? de esos banqueros centrales, de ese Powell y esta inflación que hemos conocido esta jornada de ayer, esa resiliencia, parece que ha asustado al mercado. Quería preguntaros de alguna manera esa valoración, sobre todo después de haber atendido al discurso de Powell, que convenció, pero se ha precipitado esa cuantía de los recortes medio de esa presión que hemos visto en los precios. ¿Cómo se valora ahora ya que ha pasado más tiempo y cuando el discurso ha ido dibujándose ahora en plan de, bueno, no van a ser de tanta cuantía, va a ser ya más moderado los próximos movimientos? Gabriel.
Bueno, yo francamente no he visto el mercado demasiado nervioso ante esta noticia. Es más, cerró un pelín a la baja ayer los bonos por igual. No veo el mercado nervioso por el tema de la inflación. No olvidemos que durante el verano la presión era que Estados Unidos entraba en recesión y que llegaban tarde, ¿no? Que tenían que haber bajado tipos en julio. Al final bajaron más de lo que normalmente ellos hacen, ¿no? Que es en pasos de 25 puntos básicos. Normalmente cuando se bajan 50, si es por algún tema puntual, que fue un poco una sorpresa, pero sí que eso ha ayudado a un sentimiento reflacionista y ese apetito que ahora tiene el mercado a tomar riesgo, y el hecho de que estamos en máximos históricos una vez más en el S&P, que lo tocamos el miércoles pasado. Creo que no hay tanta preocupación por la inflación, y el dato de empleo sí que demuestra pues que no hay que estar tan preocupado por una posible recesión, pero todavía falta ver los siguientes datos y cómo se publican, ¿no? Ignacio, ¿cómo lo veis desde Cartesio? Sí, bueno, yo creo que desde Cartesio lo que intentamos siempre es mirar más el largo plazo, ¿no? Al final yo creo que para poder invertir y hacerlo sin volverse loco con datos que son dispares cada vez que salen, tenemos que mirar las tendencias muy a largo plazo. Y aquí lo que ha pasado es que después de bastante tiempo la FED tenía que dar una señal de que, bueno, pues la inflación más o menos estaba controlada. Podemos tener algún dato peor o alguno mejor, y que, bueno, pues que ahora sí que empezaron a mirar pues con más lupa, si quieres, el tema del empleo, ¿no? Entonces yo creo que la señal de bajar 50 puntos básicos me parecía razonable, teniendo en cuenta además que por primera vez, y eso hay que recordarlo, los europeos bajamos tipos primero, ¿no? Entonces, bueno, pues el mercado o los americanos quisieron dar una señal, lo han dado. Y también dijeron, oye, mira, una bajada de 50 puntos básicos ahora no implica bajadas de 50 puntos básicos en siguientes reuniones. Iremos más despacio y seguiremos yendo dependiendo de los datos. Los datos son buenos en Estados Unidos, la economía va bien, la inflación está más o menos controlada. Es verdad que luego, después de la bajada, ha habido dos datos pues, que van un poco en contra de eso, y ha habido voces diciendo que Powell se había pasado. Yo creo que, bueno, pues si miramos los datos de empleo, pues había mucho empleo público, por ejemplo, entonces los datos se distorsionan. Yo creo que lo importante es ver la tendencia. La tendencia es, en principio, de una economía americana fuerte, que veremos más bajadas, y el mercado está descontando más de un 90% de probabilidad de bajadas de 25 puntos básicos de ahora en adelante, y tipos bastante más bajos de aquí a un año, año y medio, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esa es la tendencia, y tenemos que intentar quitarnos el ruido para mirar a largo plazo. Me vais a permitir un huequito, porque hoy es jornada en la que la gran banca americana comienza a hablar, a rendir cuentas trimestrales, y ahora os voy a preguntar, de hecho, sobre esas expectativas del tercer trimestre, aunque siempre hay que situarlo, ¿no?, en esa mirada al medio largo plazo. Pero el protagonista a esta hora llega precisamente, hemos visto hace un momento a JP Morgan, y es Wells Fargo quien acaba de presentar resultados, y ahí lo tenemos disparándose un 4% en premarket, la entidad, la segunda en rendir cuentas, que ha batido previsiones en esos beneficios por acción, y con unos ingresos de 20.370 millones de dólares. El BPA 1,42 frente al 1,28 estimado. Los ingresos 20.370 millones, ahí han quedado un poco por debajo de lo que se esperaba, y en los ingresos netos también ligeramente por debajo de lo esperado. Ingresos de banca comercial, 3.300 millones de ingresos de banca corporativa y de inversión, y lo que sí ha señalado es cómo en el capítulo de provisiones para posibles pérdidas crediticias se sitúa por debajo de lo esperado, solo 1.070 millones frente a los 1.340 millones que se esperaban. Es
unos resultados que vienen acompañados de la valoración de su consejero delegado, que acaba de decir que los ingresos por comisiones han crecido un 16% durante los primeros 9 meses. Es la lectura del tercer trimestre, es un momento en el que la lectura estaba puesta sobre la evolución de esa gran banca americana que todavía no había asistido a recortes de tipos de interés y donde vemos, en cuanto a los márgenes, la lectura que ha puesto sobre la mesa, mirando precisamente lo que acaba de conocer, estábamos con ese margen de interés neto en el 2,67% frente al estimado del 2,7% y ratio de eficiencia el 64 frente al 64,9% estimado. Wells Fargo se dispara y sigue escribiendo el capítulo de resultados de este trimestre. Seguimos con el análisis y viendo ese momentum del mercado, era uno de los siguientes alimentadores. Volviendo a ello, Ignacio, terminabas tú de hablar, te pregunto cómo estáis situados, qué esperáis de este tercer trimestre. Viene acompañado, por cierto, de muchos profit warning y de momento la banca americana se lo está tomando bien en pre-market. ¿Cuál es vuestra previsión? Bueno, pues estaremos muy atentos a los resultados del tercer trimestre, ¿no? Ya te digo, o sea, nosotros no solemos mirar muy el corto plazo. Yo creo que utilizamos el corto plazo si da oportunidad, porque los precios de las acciones caen o los precios de los bonos caen y nos dejan comprar más barato, ¿no? Como ejemplo, hemos estado viajando estas últimas semanas, hemos estado en Alemania viendo muchas empresas industriales donde, bueno, pues el sentimiento es bastante pesimista y la economía está sufriendo. Hemos estado en Francia con bueno, pues el sentimiento parecido, añadiendo además la incógnita de los impuestos que hemos conocido ayer. Entonces yo creo que hay que seguir a largo plazo para ver que el mercado te dé oportunidades y poder comprar un poquito más abajo, ¿no? Pero yo creo que la tendencia en general es algo más positiva de lo que bueno, pues la mayoría de los analistas están pintando. Gabriel, perdona. Sí, bueno, yo creo que lo importante es el crecimiento de los beneficios esperados. Durante este trimestre, más o menos en Estados Unidos y aquí en Europa se espera un 5%. Las revisiones durante el último mes y durante los últimos 3 meses sí que es verdad que han sido a la baja, pero no son significativas, no hay razón para preocuparse. Y después el último trimestre sí que va a ser un trimestre muy importante porque sí que se espera un crecimiento por encima del 10%, sobre todo en Estados Unidos, de este crecimiento. Y eso es para el año que viene. En los 2 continentes se espera un crecimiento por encima del 10%. No olvidemos que siempre al final del trimestre se han revisado al alza lo que el mercado esperaba. En el último trimestre, en el segundo trimestre en Estados Unidos al final llegó a situarse creo que en el 11%, cuando se esperaba también alrededor del 5 o 6%. Así que en general empezamos bien con estos resultados de JP Morgan y de Wells Fargo, pues que han sido ligeramente mejor de lo esperado, ¿no? El momentum, pero simplemente va acompañando una lectura mucho más a medio y largo plazo a la hora de buscar, gestionar una cartera, buscar oportunidades de inversión. Y en este escenario quería preguntaros de alguna manera cómo estáis posicionados ahora mismo, mirando, buscando las oportunidades en renta fija o en renta variable. Gabriel. Bueno, para la parte de renta fija se lo dejo a Ignacio, y para la parte de renta variable yo creo que estamos todos de acuerdo pues que es una situación muy irregular, ¿no? Que estamos al final del ciclo, ¿no? Y el final del ciclo lo que se quiere es alargarlo lo máximo posible. No estamos al comienzo del ciclo, que es cuando de verdad pues vemos un repunte de todos aquellos sectores pues que vean un crecimiento por encima de la media. Entonces, al estar así al final del ciclo y con tantas incertidumbres pues que lo estamos viendo, sí que es importante las empresas pues que no están endeudadas, las empresas de calidad, las empresas que tienen buenos márgenes y en este sentido y al contrario de lo que está pasando aquí en Europa, el sector industrial americano es una buena
alternativa, el sector energético también, que ha sufrido mucho y que está a unos múltiplos muy interesantes, y además que está recomprando acciones de forma importante, pues también sería otra alternativa. El sector financiero también ha estado sufriendo, también está cotizando con unos múltiplos bajos, tiene un crecimiento por encima de la media del mercado, y creo que es otro sector que merece la pena mirarle. ¿Cómo lo veis desde Cartesio, Ignacio, esa estrategia, esa renta fija, como decía Gabriel? Sí, bueno, pues en renta fija seguimos positivos, ¿no? La verdad es que hemos tenido 2 años extremadamente buenos. El Cartesio X, que es nuestro fondo que invierte en renta fija, lo hizo muy bien el año pasado, con retornos de doble dígito, y este año pues llevamos 7-8%, ¿no? Entonces, la verdad, estamos muy contentos. De aquí en adelante, que llevamos meses haciendo, pues intentar incrementar el número de emisiones. Tenemos más de 70 emisiones de renta fija corporativa, y intentar alargar duraciones con este ciclo de bajada de tipos, ¿no? Y pues hemos pasado de una duración cero a una duración pues casi de 4 años, ¿no? Entonces, yo creo que seguimos viendo oportunidades. Tenemos una cartera muy diversificada, pues que nos da una rentabilidad de cupón corrido del 5,5% más o menos, que yo creo que es bastante razonable, ¿no? Eso lo complementamos con un porcentaje en bolsa que, bueno, en el que seguimos positivos. O sea, yo creo que lo que tenemos que hacer es intentar salir de los índices. Los índices muchas veces esconden unas valoraciones de compañías fuera de los índices o fuera de las grandes, que son muy atractivas. Nuestra cartera ahora mismo, que son unos 40 nombres, cotiza de media a un PER por debajo de 10 veces y una rentabilidad por dividendo del 6, ¿no? El trabajo que tenemos que hacer, y lo hacemos todos los días, es ir buscando alternativas cuando esas compañías empiezan a estar caras. Y bueno, pues hemos salido de un par de compañías en los últimos meses, nos hemos metido en cosas que la gente no miraba o que miraba menos, y que están a valoraciones muy razonables y que tienen perspectivas buenas, ¿no? Por lo cual, en general, seguimos positivos tanto en renta fija como en renta variable. Pues muchísimas gracias una vez más a los dos por estar con nosotros. Ha sido un verdadero placer. Ignacio Carvajal, de Cartesio Inversiones, Gabriel Junípero, de Invertiza Asesores. Gracias a los dos. Feliz jornada, feliz negocio. Feliz fin de semana. Gracias. Y nosotros en este punto vamos